Ahí está, ahora sí. Bien. Como vimos en la clase pasada, el tema de comunicación es muy importante, tanto dentro del ámbito laboral como en los diferentes ámbitos, y contamos con una herramienta que es el diálogo. Para que el diálogo sea productivo es muy importante que no haya interferencias en el diálogo, es decir, que contemos con ambas partes que presten una escucha activa y de que puedan interactuar con normalidad. ¿Qué sucede muchas veces? Sucede que las personas no se comunican correctamente, sucede que no preguntamos o nos quedamos con las dudas, o simplemente no estamos escuchando bien lo que la otra persona nos quiere transmitir. Dentro de la comunicación es muy importante prestar atención no solo a las palabras que el emisor dice, sino también al mensaje que puede acompañar con sus gestos, con su tono de voz. ¿Y por qué es importante hablar de comunicación? Porque la comunicación la van a tener presente todo el tiempo de su ámbito laboral. En el tema del cuidado de niños es muy importante cuáles son las instrucciones, las indicaciones que nos da el empleador. Vimos distintos casos, como fue de Liliana, de Marta y de Ana, en especial, por ejemplo, en el caso de Liliana, que le había indicado su empleadora que ante cualquier acontecimiento se comunique con ella. Liliana seguramente escuchó esto, pero no prestó atención. Ella no hizo caso, tal vez se olvidó de que tenía que consultarle ante cualquier cosa que suceda con el niño. Es por eso que ella le da un té sin consultarle a la madre. Hay otro error, porque ella debía mandarle quizás un mensaje o llamarla para ver si es que tenía, si es que había algún inconveniente en darle o no el té. Ustedes asumen un trabajo con la responsabilidad que conlleva cuidar un niño, es muy importante fijar las pautas y ver cuáles son los ámbitos y las limitaciones en las que ustedes deben desarrollarse. ¿Por qué? Muchas veces tomamos atribuciones como si fueran nuestros propios hijos, porque actuamos, porque queremos resolver situaciones, porque nos consideramos con la total libertad. Hay muchos empleadores que dan esta libertad y a muchos que no les gusta. Pero cuando se tiene una buena comunicación y un buen diálogo, no se generan inconvenientes. Es decir, es muy difícil que exista inconvenientes cuando las personas se comunican correctamente. Yo les comentaba en otras comisiones que tuve en alguna oportunidad la posibilidad de como mediadora, y eso me abrió bastante la cabeza en el ámbito de la comunicación, porque yo me consideraba una persona que era buena escuchando, que era buena comunicándose. Y cuando hice este proceso de formación me di cuenta que no conocía lo suficiente a las personas como yo pensaba. Incluso mi comunicación era defectuosa en muchas oportunidades. También aprendí que en muchas situaciones las personas se discuten y tienen conflictos porque se basan en posiciones y no en los verdaderos intereses. Es decir, muchas veces queremos algo, pero no explicamos el por qué. Y daba el ejemplo de dos estudiantes que estaban en una biblioteca y que una estudiante se levanta y cierra la ventana porque se le volaban las hojas. Otra estudiante se levantaba y abría la ventana. Y estuvieron así un buen tiempo hasta que
una se le ocurre preguntar al otro, ¿por qué crees o por qué necesitas la ventana abierta? Y ahí se inicia la verdadera comunicación a través del diálogo. Las posiciones eran ventana cerrada o ventana abierta, pero los intereses atrás de una era que a una le hacía calor y a la otra se le volaban las hojas. Si nosotros no entendemos cuál es el problema que tiene la otra persona, difícilmente vamos a llegar a una comunicación efectiva. Yo les propongo una autoevaluación para que realmente les va a servir para darse cuenta como muchas veces uno realmente no es tan bueno en escuchar. En la página 186 tenemos un cuestionario. Este cuestionario no es para que me lo respondan a mí, sino para que ustedes internamente se pregunten a ver qué tan frecuente hacen esas cosas. Yo se los voy leyendo y ustedes mentalmente me interesa que vayan, digamos, viendo cómo responderían. En la pregunta 1 dice, ¿se desconecta mentalmente cuando... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hay como interferencia, profe. Interferencia. Ay. ¿Qué página era? 186. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? No ve, capaz que hay algún micrófono abierto. Ahora sí, profe. Sí, me parece que hay algún micrófono abierto por ahí. Ahí está. A veces hacen interferencia los micrófonos. La primera pregunta dice, ¿se desconecta mentalmente cuando se abordan desagradables o conflictivos para usted? ¿Cuántas veces pasa que por ahí están hablando de algún tema o algo que a nosotros no nos gusta o nos toca de alguna forma y nosotros y ahí volamos, nos vamos a otro lado, digamos, no prestamos atención de lo que están hablando porque no queremos escuchar, entonces nos desconectamos. Se concentra en lo que la otra persona está diciendo, aunque realmente no esté interesado o interesada, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa también que la persona está hablando de temas que a nosotros no nos interesa escuchar o que simplemente ya es más de lo mismo, entonces no le prestamos atención? Asume que ya sabe lo que otra persona va a decir y deja de escuchar o lo apura. Eso pasa a veces cuando nosotros presuponemos que qué es lo que va a decir la otra persona, de qué va a hablar, o ya lo escuché, siempre dice lo mismo. Entonces lo interrumpimos o lo apuramos. La gente se explaya y distiende cuando habla con usted. Sucede que muchas veces cuando nosotros somos buenos escuchadores, las personas se sienten cómodas para hablar con nosotros, para contarnos, para explayarse. Cuando se dan cuenta que generalmente no prestamos atención, no generamos esa apertura, digamos, al diálogo, a la conversación. En una discusión, escucha atentamente y deja terminar sus argumentos a la otra persona. Cuando estamos en una discusión, muchas veces interrumpimos, porque no nos interesa llegar a un acuerdo ni buscar los intereses de las otras personas para ponernos de acuerdo, sino que queremos fijar nuestra posición. Entonces, cuando la otra persona habla, nosotros simplemente lo interrumpimos para decir nuestra posición o por qué creemos que está equivocado o equivocada. Escucha sin cerrarse a las personas que lo enfrentan o contradicen. Muchas veces cuando nos cae bien la persona o es una persona que tiene opiniones diferentes a nosotros, a veces nos cerramos en nuestra propia opinión y no escuchamos o no prestamos atención a lo que dicen, no nos interesa nutrirnos también de otras posiciones, de otras posibles posturas, ¿no?
nos centramos en nuestra posición. En una reunión formal, pregunta abiertamente el significado de palabras que no conoce o no comprende. Esto es importante, no solo por refiriéndose a las palabras. Muchas veces puede pasar que ustedes reciban indicaciones y no las tengan del todo claras. Y siempre es bueno sacarse la duda, no dar por, bueno, ya voy a ver qué hago, sino más bien pregunto y estoy con certeza de lo que tengo que hacer. Prepara réplica en su cabeza mientras otra persona está hablando. ¿Quién no está elaborando ya una respuesta de algo que pensamos diferente o que queremos añadir algo y mientras vamos elaborando mentalmente mientras la otra persona habla? Eso nos hace que en muchas oportunidades no escuchemos realmente lo que le está diciendo la otra persona, sino estamos más atentos de lo que vamos a decir que lo que la otra persona nos dice. Aparente estar atento aunque no lo esté. En algunas ocasiones podemos estar distraídos, otra persona habla, pero realmente cuando termina y no volvemos a preguntar por no quedar mal, ¿no? Piensa en otras cosas mientras otra persona le habla. En ocasiones puede suceder que el cerebro no habla nunca, entonces hay preocupaciones, hay cosas que nos han quedado pendientes, estamos pensando de pronto que tenemos que pasar a buscar una receta o tenemos que ir a apagar la luz o nos hemos olvidado de algo y cuando la otra persona está hablando, nosotros nos estamos acordando y no hemos prestado del todo atención a lo que nos ha dicho. Se pone en lugar de la otra persona. Eso es lo que hablábamos de empatía, en el momento que hablamos de comunicación con el niño y de la importancia del buen trato, de una de las herramientas muy significativas era ser empáticos, es decir, ubicarnos en cómo haríamos o actuaríamos si estuviéramos en lugar del niño, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que lo frustra. Es decir, por qué actúa de esa forma. Antes de dar una opinión o un consejo, hace preguntas y alienta a la otra persona a explicarse en profundidad. Cuando realmente estamos interesados en lo que la otra persona nos está contando, vamos a tratar de tener todas las aristas, circunstancias, que hacen a lo que ellos nos cuentan. Entonces vamos a preguntar y sacarnos las dudas de cómo fueron los hechos, de qué es lo que realmente sucede, antes de poder aconsejarle o emitir una opinión. Escucha lo que le interesa, borrando partes del mensaje de que la otra persona habla. Eso sucede cuando a veces se dice un mensaje, pero se capta solo una parte de lo que se quiere decir y no se lo entiende en el contexto o dentro de todo lo que se dijo. Ahora también sucede, por ejemplo, con los administradores de WhatsApp, que cuando mandan audios, mucha gente los reproducen rápidamente para ahorrarse tiempo, para digamos, para evitar tener que escuchar todo el contenido. Y no es lo mismo escuchar el tono de voz, lo que nos indica todo en un mensaje acelerado, que de manera normal, ¿no? Mira a la persona que está hablando. El mirar a la persona que está hablando es importante para poder observar todas estas mensajes ocultos que hay atrás de lo que se dice, es decir, para poder ver si es que hay textualidad, si lo que estoy diciendo lo voy acompañando con el mismo tono o la misma cara que quiere el textuante,
porque muchas veces, como vimos en la clase anterior, yo podía decir, estoy bien, pero mostrar que no estoy bien con un gesto, con un tono o con una mirada, ¿no? A veces puedo ser hasta sarcástico y expresar algo diferente a lo que textualmente estoy diciendo. Y la última pregunta es, ¿se concentra en el sentido de lo que escucha por encima de la forma de expresión o el aspecto de la persona que habla? Es decir, si nos concentramos realmente en el mensaje más que en la persona, o estamos prestando atención a que de pronto al aspecto físico de la persona, o si la persona tiene las manos limpias, o si, no sé, se le quedó enganchado algo en el pelo, o cualquier otra cosa del contexto, o a la persona en sí, y no a lo que está diciendo. A eso es a lo que se refiere. Bueno, según cuán a menudo nosotros hacemos estas cosas, vamos a poder evaluarnos como escuchadores activos. Y al ser un buen escuchador activo, nos va a aportar mucho dentro de la comunicación. A veces vamos a estar con personas que no son buenos escuchadores activos y ustedes van a poder detectarlos o van a saber que no les está prestando atención porque ustedes los van a estar mirando, van a estar observando, van a estar viendo desde otro punto de vista. Van a estar quizás observando cuestiones o cosas que ustedes estarían haciendo en otras circunstancias. Y esto nos va a ayudar a obtener una buena comunicación, tal vez centrarlo o hacerle una pregunta, ¿me entendiste? ¿Está claro? ¿Tenés alguna duda? Cuando vemos que la persona que está al frente se dispara un poco, ¿no? Estas son herramientas muy importantes y las van a poder, digamos, aplicar mucho, sobre todo también con los chicos. Los chicos suelen ser bastante dispersos. Y es importante que ustedes también puedan centrarlo, un poco como habíamos visto dentro de las normas del buen trato. Tratar de no hablarles cuando ellos están enojados, cuando están con alguna frustración, con alguna emoción, hay que dejar que se les pase para que realmente nos escuchen. Ellos a veces, hay momentos en los que son muy buenos escuchadores y momentos en los que no nos prestan atención. Bueno, con esto ya cerraríamos todos los temas y como les había dicho, me interesa que hagamos un breve repaso sobre todo de lo que eran los puntos de los hechos. ¿Por qué me interesa? Yo estuve viendo los prácticos, en su mayoría están bastante bien, hay algunos errores, en algunos casos se repiten, en algunos casos no, pero me interesa que a todos les quede bastante claro, porque son temas que los vimos en clase, y si es que hay alguna duda o surge alguna confusión, yo creo que este curso, más que presentar un práctico que esté bien, les debe servir como herramienta. A mí como profesora me gustaría que les quede algo que les sea útil, ¿no? Así que bueno, cualquier duda que tengan, lo preguntan con total libertad. Bien, a ver. Habíamos arrancado viendo este PowerPoint que yo luego se lo subí al grupo de tus derechos laborales. Vimos que los derechos laborales estaban incluidos en la ley 26.844 y que esta ley es en la que se basaba el cuestionario de verdadero o falso. En el punto 1 vimos que esta ley aplica a trabajadores o trabajadoras que realicen tareas de limpieza, cocina, cuidado y asistencia personal en adultos mayores o niños, acompañamientos a miembros de la familia o convivan en el domicilio del empleador realizando cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. La primera afirmación del práctico dice, considera que el trabajo en casas particulares solo incluye tareas de limpieza y cocina y no las del cuidado de personas, adultos mayores o niños y niñas, a las cuales tienen otro régimen de regulación.
Y esa afirmación sería falsa, porque vemos acá que se incluye el cuidado y asistencia personal en adultos mayores o niños. Y la verdad que, por otro lado, no tendría sentido que enseñarles una ley que no se aplicase a ustedes, ¿no? Al cuidado de niños y niñas, a lo que ustedes están viendo. Punto 2. Bueno, hablamos las modalidades que podían ser sin retiro, que era cuando la persona estaba cama adentro, dicho más corrientemente, o con retiro, que es cuando volvía a su casa luego de la jornada, que con retiro podría trabajar con uno o más empleadores. La segunda afirmación pregunta, ¿contemplan las modalidades con y sin retiro dentro del trabajo de la casa particular? Y sería verdadero, porque vemos acá que hay ambas modalidades. La tercera pregunta o afirmación dice, las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la casa no se consideran trabajadoras de casas particulares. Es verdadera, porque como vemos acá, donde describe cuáles son las tareas, no incluye conducir vehículos particulares de manera exclusiva. Luego, la próxima afirmación dice que la edad mínima para el trabajo en casas particulares es de 16 años. Y esto es verdadero, porque como vimos, está prohibido el trabajo infantil, pero si tenés 16 o 17 años se puede trabajar con modalidad de retiro. Lo único que se agrega en el tema de la edad son algunas limitaciones. Vimos que tendrían que tener autorización de sus padres o tutores, que la jornada no puede ser mayor a 6 horas. En el caso general, la jornada es hasta 8 horas o máximo de 9 horas. Además, debe presentarse un certificado médico que acredite la aptitud. Y lo más importante de todo es que había que garantizar que se complete la escuela o la escolaridad. Eso era un requisito indispensable para el empleador. El empleador debería garantizar que el niño o niña de 16 o 17 años, ya adolescente, también siga con sus estudios. Luego tenemos, es obligatorio para el empleador que te registre como trabajador o trabajadora de casas particulares, sin importar la modalidad de trabajo y la cantidad de horas que trabajes. Ni el número de empleadores al que tengas. O sea, todos tus empleadores deberían registrarte, si trabajes 2, 3, 5, 10 horas en algún lugar. Y también era importante destacar que el monotributo o monotributo social no son formas de registro, porque ahí no estás registrando la relación laboral, sí estarías declarando impuestos de alguna forma, pero no es una forma de registrar la relación laboral. O sea, no se estaría blanqueando la relación laboral y eso les podría traer conflictos el día de mañana con el reconocimiento de ciertos derechos, con las licencias, entre otras cuestiones. También se habló de distintas asignaciones que tenían derecho a percibir, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, asignación familiar por maternidad que la abona el ANSES. Y es importante acá destacar que hablamos que no se perdía el derecho de asignación universal por hijo por el hecho de estar registrado. Entonces, la última pregunta que figura en las afirmaciones o cuestionarios es falsa, porque la última pregunta dice, si el personal de casas particulares o del cuidado está correctamente registrado, no puede recibir asignación universal por hijo. Y en esto habíamos hecho hincapié que muchas veces es un argumento que utilizan las empleadoras para tratar de convencerlas de no registrarlas. Es decir, no, vas a perder la asignación universal. Mejor trabajar en negro y yo te lo pago.
A veces también es una cuestión de comodidad de liquidación, que no se las registra en blanco, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que tienen ese derecho y que no se pierde, o sea, no es una excusa el tema de la registración. Luego está la afirmación que dice en la número 5, el empleador o empleadora no tiene la obligación de proporcionar un seguro de riesgo por trabajo. Y esto es falso, porque todo empleador, ya sea de este régimen o de cualquier cosa en la que ustedes trabajen, tiene la obligación de contratar una ART. Una ART es una aseguradora de riesgo de trabajo. Esto es muy importante, porque esto cubre en el caso de que ustedes sufran algún accidente, o ya sea adentro del trabajo, desempeñándose dentro del trabajo, o en el trayecto de ida o de vuelta. Supongan que ustedes van a trabajar en moto, en bicicleta o caminando y sufren un accidente o se caen, ustedes tienen que tener un seguro que las cubre. Eso es obligatorio. Entonces, la pregunta número 5 sería falsa. Luego, habla de la jornada del descanso nocturno. Nosotros vimos las distintas jornadas permitidas. Se habló que la jornada debía ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales, con un máximo de 9 horas diarias. O sea, el tope máximo son 48 horas semanales, de lunes a sábado. Que el descanso nocturno debía ser de 9 horas. O sea que esa pregunta, la número 6, es verdadera. Luego también hay un descanso diario de 3 horas entre las tareas de la mañana y la tarea de la tarde. Un descanso semanal desde las 13 horas del sábado hasta las 24 del domingo. Y que en la modalidad con retiro, es decir, cuando ustedes vuelven a sus casas, entre una jornada y la otra debían existir 12 horas de diferencia. Es decir, por ejemplo, no es entre la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, sino entre la finalización de una jornada y el inicio de la otra. Por ejemplo, ustedes terminan de trabajar a las 9 de la noche, no podrían entrar antes de las 9 de la mañana, porque tienen que pasar 12 horas. Luego, también se habló de los salarios mínimos vigentes y que hay distintas páginas a las que ustedes pueden acudir para consultar. Estos salarios, bueno, que siempre ingresan a estas páginas porque se actualizan constantemente y de esta forma les va a permitir saber si ustedes están siendo correctamente liquidadas o tienen un salario justo. La próxima pregunta dice una afirmación que el personal de las casas particulares debe cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia. Si bien eso no lo vimos dentro de la ley, lo vimos dentro de las actividades o cuidados que debían tener las cuidadoras, y también es una cuestión de sentido común, ¿no? Porque si a ustedes su empleadora les pone o les da elementos de trabajo, es su responsabilidad conservarlos, que no se pierdan, que no se rompan, ser diligentes con el cuidado de las cosas que se les otorgan, ¿no? Por ejemplo, con el uso que tienen los chicos con su juguete, elementos tecnológicos que pueden tener, los libros. Es decir, deben ser cuidadosos con los elementos o herramientas que se les da. Bueno, el aguinaldo, no hay ninguna pregunta referente al aguinaldo, pero como ayuda a memoria, el aguinaldo era un sueldo más que se dividía la mitad en el mes de junio y la mitad en el mes de diciembre, y que para su forma de cálculo se tomaba el mejor sueldo del semestre y se lo dividía en 2. Luego hay una pregunta que en esta sí hubo bastantes confusiones, que es el tema de las vacaciones pagas. Dice, tiene derecho a vacaciones pagas a partir de los 6 meses trabajados. Y es falso, porque ustedes tienen derecho a vacaciones pagas desde los 20 días de trabajo. Como ven en la forma de cálculo,
que teníamos en el cuadrito de hasta 6 meses se pagaba un día por cada 20 días trabajados. Lo que cambia a los 6 meses es la modalidad de cálculo. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses yo ya no veo la cantidad de días trabajados, sino que considero 14 días corridos, ya sea de 6 meses a 5 años. Es un rango bastante grande, ¿no? Y en eso es únicamente lo que cambia, pero su derecho es a partir de los 20 días trabajados, que ya cumplirían con un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Es decir, puede ser que en el semestre o no tengan una antigüedad de 6 meses, pero que hayan trabajado 80 días y les va a corresponder 4 días de vacaciones. Efectivamente trabajado, ¿no? Contamos días laborales, ¿no? Feriados ni fines de semana que no se trabajen. Luego, hay la pregunta número 10, dice, el personal de casas particulares tiene derecho a 3 días de licencia por fallecimiento de hermano o hermana. En este cuadro vimos las distintas licencias, la licencia por enfermedad, maternidad, nacimiento, matrimonio, y en el caso de fallecimiento, da 2 ejemplos, fallecimiento de cónyuge, hijo o padres, 3 días corridos. Y en el caso del hermano es 1 día. Hay algunos se confundieron y contestaron que era correcto, y es falso, porque es 1 día por hermano. Las trabajadoras, en la próxima pregunta dice, las trabajadoras en casas particulares cuentan con una licencia por maternidad 45 días antes y 45 días después del parto. Esta es correcta, en algunos casos lo han contestado falso, pero yo lo tomé como quizás una confusión que podría tomársela como correcta, porque no necesariamente son 45 días antes y 45 días después. La ley prevé 90 días para el caso de maternidad, pero pueden tomarse hasta 30 días antes y 60 días después. Ese es el límite. Lo mínimo que se pueden tomar antes son 30 días. Inicialmente da la opción, dice, son 45 días antes y 45 días después, o pueden tomarse 30 días antes y 60 después. O sea que se las puede tomar de ambas formas. La licencia por enfermedad. Hay una pregunta que dice, ante una enfermedad o accidente que impida prestar el servicio, el personal de casas particulares tiene derecho a percibir su remuneración durante un periodo de hasta 3 meses, si tienen hasta 5 años de antigüedad. Ahí había 2 cálculos. Había un cálculo que decía, habíamos hablado de hasta 3 meses teniendo hasta 5 años de antigüedad, y hasta 6 meses si tienen más de 5 años de antigüedad. Y también algo que es importante aclarar es a qué se refiere de licencia por enfermedad o accidente. No nos estamos refiriendo a un resfrío, que ustedes van a estar resfriados 3 meses en el año y no van a ir a trabajar y lo mismo van a cobrar. Estamos hablando de enfermedades o accidentes que les impidan de trabajar, digamos, de manera más complicada, ¿no? Tienen que tener un certificado médico que avale la situación y la imposibilidad de trabajar. Esto está permitido también por una cuestión que ustedes supongan que tengan una quebradura o tengan algo más grave, no deberían perder su remuneración por este plazo, ¿no? O sea que es verdadera. Luego, hay una pregunta que dice, la ley establece un periodo de prueba de 30 días para el personal con retiro. Nosotros no habíamos hablado de exactamente cuánto era el tiempo de prueba, pero se hace una distinción entre el personal de retiro y personal sin retiro. El personal sin retiro sí tiene un periodo de 30 días, pero el personal con retiro tiene un periodo de 15 días, contemplados durante un mes. No deberían excederse de ahí. O sea que la número 13 es falsa, porque se refiere a personal con retiro. No serían 30 días, sino 15 días.
La pregunta siguiente dice, el personal de casas particulares no está incluido en el sistema de seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Cuando hablamos de seguridad social, ustedes siempre relacionen con los aportes y las contribuciones. Y vimos que sí, que los empleadores están obligados a realizar aportes y contribuciones a la seguridad social. La seguridad social es para que el día de mañana ustedes puedan jubilarse. Luego, la siguiente afirmación dice, la ley no contempla, o sea que sería falsa la anterior. La siguiente afirmación dice, la ley no contempla el derecho de sindicalización de personas de casas particulares, lo cual es falso también. Porque como vimos, ustedes tienen derecho a sindicalizarse o unirse a algún sindicato que las proteja, que las asesore. Eso está nombrado y permitido dentro de la ley. Y no deberían estar discriminadas ni tener ningún tipo de afectación por este motivo. Y la última pregunta, que es la que vimos que es falsa, que es la de la asignación universal, que es un derecho que no se pierde por estar correctamente registrado. Y la afirmación dice que sí se pierde, entonces sería falsa. Bueno, esto cerrando un poquito lo de los derechos laborales. A mí me gustaría saber si es que tienen alguna duda sobre este tema, o si quieren que pasemos a repasar algunas otras cositas. Bueno, espero haberles aclarado por ahí a quienes se confundieron con alguna de las respuestas, porque es importante que ustedes sepan bien cuáles son sus derechos, ¿no? Y sobre todo que ante cualquier duda puedan acudir a la ley, que la tienen disponible en internet y pueden, y se actualiza constantemente, digamos, pero siempre que se actualiza es para generar más derechos, o sea, nunca una ley, sobre todo laboral, va en detrimento del trabajador, ¿no? Cada vez que se surge una actualización tiene que ver con alguna nueva incorporación de un derecho de un trabajador. Otro tema que vimos hablamos de que tiene mucho que ver con la comunicación, como recién nos habíamos referenciado, es a los buenos tratos con los niños. Y vimos que las características de los buenos tratos, no sé cómo estamos con el tiempo, pero que dentro de las características teníamos lo que recién hablamos, una comunicación efectiva, debíamos tener empatía, es decir, ponernos en el lugar del niño o niña, tratar de llegar a una resolución de un conflicto de manera no violenta y hacer un adecuado uso de la jerarquía de poder, es decir, sabemos que nos encontramos quizás con la potestad de poder aplicar algo que al niño no le guste o quizás él nos vea como una persona grande con poder y no sea desmedido de eso. Es importante, como una buena práctica, mantener el autocontrol, comunicar al niño por qué es importante, por qué son importantes las normas. Los niños van aprendiendo normas a lo largo de su vida, y las normas son importantes no solo de niños, sino de grandes. Hay normas que son obligatorias, como ser el uso del casco, que es una norma legal que está incluida dentro de una ley, y hay normas que son de convivencia social. Cuando nosotros trabajamos, también hablamos del niño, de crecimiento y de desarrollo, vimos que el crecimiento era una cuestión física, que el niño iba aumentando de tamaño, mientras que el desarrollo era una cuestión de desarrollarlo como ser humano, desde lo afectivo, desde distintos puntos de vista, desde el ser humano completo, no solo desde lo físico. Y para el desarrollo es importante que el niño aprenda digamos, a captar las normas y saber la necesidad de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, de que no se deben poner los pies arriba de la mesa en el momento en el que se come. Son normas de convivencia social. Nosotros, que en cada hogar van a tener distintas normas, como por ejemplo, de que hay que hacer la tarea antes de jugar,
Y poner en conocimiento estas cosas nos ayuda, nos da una herramienta para que no nos contradiga cada vez que le vamos a decir, no, tenés que hacer la tarea y después jugar. Cuando ellos ya lo aprenden como una norma, ya pasa a ser una rutina, pasa a ser algo que está incorporado de manera natural. Por eso siempre es importante hablar de cuáles son las cosas que sí se pueden hacer, que no se pueden hacer, cuáles son los horarios, que no se debe maltratar a las personas, que también se debe, así como ustedes los respetan, que ellos también deben dirigirse con respeto a ustedes, que es importante respetar los turnos, por ejemplo, cuando van a una plaza, conversar sobre todas estas cosas nos va a ayudar, y también hay que tener esto siempre en cuenta, ¿no? No hablarle o darle explicaciones cuando esté enojado. Y cuando se hacen acuerdos, tratar de cumplir lo más posible para evitar perder autoridad. Vimos que había distintas formas de maltrato y que más allá del conocido maltrato físico, como podría ser zarandear, pegar o golpear, había otros maltratos, como ignorar, rechazar, amenazar, pervertir, presionar, que lo pueden afectar en el desarrollo psicológico o afectivo. Es decir, cuando nosotros por ahí acudimos a herramientas como las amenazas, como los insultos, el niño se ve afectado desde otro punto de vista, se ve afectado digamos, puede sentir pérdida de amor, en el caso de las penitencias y castigos, lo podemos hacer sentir desvalorizado, humillado, y esto porque ahí está su autoestima, y si el niño se afecta a su autoestima, lo estamos afectando en su desarrollo, en su interacción con la sociedad. El niño va a ser un niño retraído que le va a costar desenvolverse en distintos ámbitos. Hablamos del trabajo infantil y de lo que era la colaboración en la casa. Y ahí dimos distintos puntos de vista, pero bueno, llegamos a de que se determinaba que era bueno que los niños colaboren en las casas, pero que estas actividades no deberían pasar de ciertas horas, porque si no podían tener los mismos efectos que el trabajo infantil, es decir, podía llegar a afectar la salud, la escolaridad o tener daño psicológico. Hablábamos de 10 horas semanales para niños de 5 a 13 años y de 15 horas semanales de 14 a 16 años. Y sobre todo también diferenciamos que no era lo mismo ayudar o colaborar con las tareas de Profe, disculpe, yo ya me retiro. Bueno, sí, Hasta sí, Anita. luego. Chao, gracias. Que había que diferenciar de que colaborar en las tareas del hogar era algo que era una actividad corta y generalmente de poca duración, esporádica, como por ejemplo recoger la mesa o ayudar a poner la mesa, mantener ordenado su cuarto. Mientras que darle la responsabilidad de desarrollar o gestionar las tareas era cuando él reemplaza al adulto en esa responsabilidad. Es cuando estamos, ya en lugar de ser una colaboración, pasa a ser una responsabilidad, un cargo, ¿no? Y un tema también que fue muy importante es el tema de los límites, porque los límites, recién hablamos de lo que era la necesidad de convivir en sociedad. Los límites nos dan eso, ¿no? Los límites, sobre todo, deben tenerse en cuenta como una manera de dar seguridad, de dar protección, y no desde el castigo o la limitación. Es decir, cuando nosotros le mostramos al niño que nosotros estamos poniendo un límite, pero no porque nos queramos limitar en las cosas que él hace, sino ayudándolos o protegiéndolos porque ustedes son sus cuidadoras y buscan lo mejor para ellos, les vamos a generar algo bueno en lugar de algo malo.
cuando yo te digo que no puede cruzar corriendo la calle, es porque te estoy cuidando, porque yo quiero que estés bien, porque es peligroso que un niño cruce corriendo la calle, no es un límite que lo hago porque no quiero que corras. Darte la mano es de alguna forma no limitarte que siempre que cruce la calle me tiene que dar la mano, sino que necesitas hacerlo porque te estoy protegiendo. Nosotros como cuidadoras somos las personas que estamos al cuidado de ellos y lo estamos protegiendo de todo lo que no está a nuestro alcance. Y los límites es una herramienta para eso. Y además nos servían para poner a reflexionar a los niños. O sea, cada vez que nosotros tenemos un límite y se lo damos con esta explicación, siempre va acompañado de un sentido, ¿no? El no porque no, sino el no porque tal cosa puede no ser bueno para vos por tal motivo, le estamos dando amor y los ponemos a reflexionar. Ellos una vez que ingresan a la escuela van entendiendo mucho más el tema de los límites. A veces no todos los chicos lo aceptan de igual forma, sobre todo cuando son chiquititos. Y nosotros, bueno, es una tarea difícil, ¿no? En el práctico que le di, tenían dos cositas para hacer. Uno era de actividades que ustedes debían proponer como cuidadoras de un niño o niña de 6 o 7 años. Es decir, posicionándose como si hoy estuvieran a cargo de un niño de esa edad, ¿qué actividades le propondrían? Lo que a ustedes se le venga en mente, como desde, no sé, jugar a la pelota o hacer un juego, o salir a pasear a la plaza, lo que a ustedes se les ocurra, ¿qué sería acorde para esa edad? Es algo sencillo, pero dentro de lo que estuvimos viendo también. Vimos que había actividades acordes para cada edad que fomentan y ayudan el desarrollo del niño. Entonces, bueno, es una oportunidad de que ustedes se expresen sobre si hoy estuvieran en esa situación, qué es lo que propondrían hacer, ¿no? Y la otra actividad tenía que ver con los límites, y me parece que es algo muy importante porque es algo que parece fácil, pero no es tan fácil. Es una herramienta que nos sirve mucho, como decimos, porque nos va a ayudar a que el niño se ubique, que se desarrolle dentro como un ser social, que aprenda a tener un buen trato también y una buena comunicación con nosotros, pero a veces no es tan fácil ponerlo. Y hay muchas limitaciones también en el momento de como cuidador de poner un límite. Siempre es bueno charlarlo con los empleadores y saber hasta dónde o qué corresponde hacer, cuáles son nuestras limitaciones con los niños, para evitar circunstancias o casos como el caso de Marta, ¿no? Que nosotros Marta le desconectó la computadora al niño y la madre se enojó. Además de haber un problema de comunicación, ahí, digamos, también hubo quizás un cruce de un límite por parte de la cuidadora. Y bueno, luego el caso de Liliana también había un límite en cuanto a que no podía medicar a un niño sin consultar al padre, ¿no? La amenaza, como es en el otro caso de Ana, está mal, porque se busca, el niño te va a obedecer, pero por temor, no por respeto. Cuando decimos bien el viejo de la bolsa o cualquier otra cosa, el niño va a hacer caso, pero no basado en el respeto o el amor hacia el cuidador, sino por temor a que le pase algo, que es lo que también tenemos que evitar para generar una buena relación, ¿no? Y bueno, y lo último punto que le decía dentro del trabajo del límite era manifestar cuáles son las dificultades que puede haber en el momento de poner un límite, como por ejemplo, cuando no hay acuerdo o no se habla con todas las personas que están al cuidado del niño y hay contraindicaciones entre lo que uno le dice y el otro dice. Todo lo que ustedes consideran que quizás les puede haber pasado como padres, como tía, como madre o como persona que han estado cuidado de algún niño o que pueden llegar a estar al cuidado, qué es lo que ven difícil, qué es lo más difícil de poner un límite a un niño, ¿no? Cómo hacerlo, no salirnos de por ahí de lo que es un buen trato y
tratar de llevarlo de la mejor manera. Bueno, hasta acá creo que hicimos un breve repaso de todo. La verdad que les agradezco muchísimo porque para mí ha sido un poco difícil esto de las clases por Zoom. Es una herramienta que yo no usaba antes como para dar clases. Sí fui alumna, pero bueno, no estoy tan acostumbrada, ¿no? Así que, y la verdad que es un grupo muy lindo y la participación de ustedes me ayudó mucho. Así que bueno, agradecerles y desearles que en el resto del cursado, con las otras materias, asignaturas que le tocan en los próximos módulos, les vaya muy bien y sobre todo que puedan tener muchísimo éxito en esto que están haciendo, que sé que es algo muy lindo porque los niños son muy importantes, ¿no? Y realmente las personas que eligen estar al cuidado del niño los hacen con mucho amor, así que valoro mucho lo que están haciendo. Así que bueno, chicas, no sé si las volveré a ver, pero bueno, les deseo lo mejor. Y gracias. Gracias, Gracias. profe. Caro, hacemos captura de pantalla. Bueno, dale. Así que bueno, las invito a que prendan cámara. Así hacemos la captura. A ver. Bueno, ahí vamos. Ahí está, perfecto, listo. Bien. Bueno, chicas, estoy a su disposición para cualquier duda que les pueda surgir. Está mi teléfono en el grupo. Me escriben con total confianza para lo que necesiten, ¿sí? Gracias, Muchas profe. gracias. Bien, gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias.